Vamos a hacer una leve recapitulación del primer punto que tratamos la clase anterior sobre las instituciones. Y vamos a desarrollar una estructura, ¿cierto? Primordialmente vamos a tomar el texto de Levítico como base de nuestro estudio, pero a la vez vamos a ver cómo este se relaciona con los demás textos del Pentateuco y a su vez, como siempre tenemos por costumbre en distintas clases, vemos cómo se relaciona con el Nuevo Testamento. Esta estructura se divide de la siguiente forma. Tenemos consideraciones sobre el Levítico, tenemos la pregunta en qué entendemos por instituciones, que ya la tratamos, y tenemos 4 agrupaciones. Tratamos la primera, el bien anterior, que era el sábado. Ahora nos toca los sacrificios, posteriormente las fiestas solemnes y el sacerdocio, y terminaríamos sobre el tema de las instituciones en el Levítico. Pero antes de abordar instituciones habíamos hablado y habíamos dejado estipulado o evidenciado cómo nosotros entendemos que en el Levítico se esconde o está, podemos decir, implícitamente una profunda tradición sacerdotal. Esto se hace cada vez más evidente, por ejemplo, cuando encontramos que para los primeros cristianos, el Levítico, ellos lo entienden asociado a los levitas y de ahí que se le da y se le atribuye este nombre. Y así también para judíos de habla griega. Sin ir más lejos, y como curiosidad, en el hebreo nosotros vemos que la palabra cohen aparece en el libro Levítico más que en cualquier otra parte. Esta palabra se refiere a sacerdote, más que en cualquier otra parte del Pentateuco. Eso no lo dice la diapositiva ahí, pero yo se lo añado porque de ahí vienen las 173 ocasiones que se habla del cohen, del famoso sacerdote en hebreo. Y el contexto nos presenta en el inicio a Moisés dentro del tabernáculo, donde recibe estas instituciones, estas ordenanzas de parte de Dios para que se las transmita al pueblo. Esto, que yo voy agregando cosas a las diapositivas, tengan siempre en consideración eso, es muy hermoso lo que nos entrega en este caso el profesor Félix García López, asociado a la cátedra que nosotros estamos tratando sobre el Levítico. Ahí está en la página, la 211, y me va a tomar el tiempo de leérselo. Y como habíamos establecido antes, y según como dice el profesor, es la obra de la corte sacerdotal, interesada en la construcción del santuario, Éxodo 25-40, del 25 al 40, perdón, y en la inauguración del culto y en la regulación del comportamiento de Israel como asamblea cultural. Y en la organización de la comunidad, números capítulo 1 al 10, las leyes sobre los sacrificios, los sacerdotes, la pureza ritual, la festividad, etc., están orientadas hacia el culto de la comunidad israelita en el santuario. Vale decir, no solamente, y eso también lo van a leer en el doctor Samuel Pagán, que también está asociado a la cátedra, y en Pablo Hoff, no solamente el profesor lo dice, sino que entender estas consideraciones que el Levítico tiene una profunda base sacerdotal y que quiere exprimir de estas funciones muy relacionadas con los sacerdotes, es una parte del estudio que hoy en día ya es aceptado de manera unánime en distintos estratos sociales. Continuamos. Entendimos finalmente que es una institución para poder abordarla y concluimos lo siguiente. Son todos aquellos fundamentos religiosos, en este caso de la fe de Israel, y originaria en Dios. ¿Por qué? Porque independientemente que nosotros lo entendemos como una institución, vale decir, una fundación de algo que tiene una finalidad puntual, por ejemplo, regular los sacrificios, proviene de Dios ese conocimiento, no proviene del hombre. El hombre da testimonio de esto y lo escribe, vale decir, el movimiento de tradición sacerdotal escribe esto, pero igualmente proviene y se origina en Dios. Esto viene a beneficiar, organizar y educar las prácticas del culto dentro del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo hebreo en el desierto, posteriormente el pueblo de Israel, el pueblo judío, y como lo dijimos en la clase pasada, incluso nos llega a nosotros los cristianos. ¿Cómo? Lo vimos en la clase pasada en el sábado, por ejemplo, donde pudimos ver este diálogo y a la vez tensión, porque a pesar que el sábado era un mandamiento establecido por Dios, con fundamentos profundamente teológicos como lo que ustedes tienen en su pantalla, la creación por un lado de Éxodo, el tema de la liberación de Egipto que plantea Deuteronomio y la idea de Levítico de la Santa Convocatoria, que lo vimos el viernes pasado, establecimos que independientemente de esos sustentos importantes teológicos que tiene el sábado y que oculta atrás, nosotros como iglesia también instituimos un día de adoración puntual para Dios. Y ese día ha sido el domingo. Y desarrollamos los distintos puntos que nosotros nos entienden a decir por qué nosotros guardamos el domingo, que son estos que vemos aquí adelante, a grandes rasgos, la resurrección, el Pentecostés como sucesos importantes para la historia del cristianismo, y también entendemos que en este tema
sobre la normalidad, lo normativo del sábado, nosotros tenemos como cristianos no hay obligación en aquello. En resumidas cuentas, y el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, potencia aquello. Y dimos por cerrado el tema del sábado como institución importante del Levítico y muy desarrollado en el Levítico. Pero ahora nos demanda esta cuestión, muy importante. Los sacrificios. A modo de ilustración, tenemos delante de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, un cordero inmolado. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho esa palabra, ¿cierto? Inmolado. A más de algunos les debe saltar la duda, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cordero inmolado? Es bastante simple entender a qué nos referimos a un cordero inmolado. Nos referimos a aquel cordero que en cualquiera de los tipos de sacrificio que vamos a ver de aquí en adelante, se dedicaba para Dios en una función específica. Podía funcionar como expiación particular, como a su vez como expiación comunitaria. Esto no está dentro del PPD, por eso me estoy explayando en decírselo, pero a grandes rasgos eso, y una característica principal, y que ustedes ven en el Apocalipsis Juan, es que este cordero está degollado. La costumbre de un cordero inmolado era que fuera degollado primeramente. Pero es expiatorio en esencia, vale decir, expía pecado. Antes de abordar los distintos tipos de sacrificio, y que se van a dar cuenta que son muchos, tenemos que primero definir a qué nos referimos por sacrificio, o esta institución de los sacrificios. Y en esto nos vuelve a ayudar el profesor Félix García López, en el texto del Pentateuco, donde le explica lo siguiente. Desde hace tiempo han surgido diferentes explicaciones sobre la función de los sacrificios. Mientras unos subrayan la idea de donación, vale decir algo que se da, se regala, otros optan por los conceptos de comunión, de relación, o de sustitución, viene a sustituir algo que se está perdiendo, como elementos clave. En realidad no existe una interpretación plenamente satisfactoria, quizás porque no es fácil captar o definir la esencia de los sacrificios. En líneas generales, el sacrificio es un acto ritual realizado para dar gracias a Dios, reconocer sus dones, expiar los pecados, restablecer la comunión con Dios y con los seres humanos. Indudablemente, las ideas de expiación, purificación y santificación forman parte de la esencia misma de los sacrificios. Su objetivo último consiste en mantener o restaurar el orden divinamente establecido. Vemos como el sacrificio como tal, en sí mismo, guarda una esencia muy compleja y distintos tipos de beneficios. Entendemos el orden, entendemos restablecer la comunión, expiar y al mismo tiempo purificar. Temas que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Recuerden cómo Jesús hace mención a estos que son limpios de corazón y cómo eso se relaciona con una bienaventuranza. El término más genérico, cuando hablo de genérico, algo natural que usted lo escucha conversando, por ejemplo, a modo de analogía, para que nosotros nos referimos al sacrificio, incluso dentro de la Biblia, es el hebreo Corban. Y usted lo encuentra también en el Nuevo Testamento. Este aparece usado en el libro de Levítico unas 40 ocasiones. A manera de anuncio, cuando nosotros entramos al libro de Levítico, encontramos en el capítulo 1, verso 1 al 2, que se nos presentan los sacrificios como una ofrenda para Dios. Y a la vez que este sacrificio es una ofrenda, se presenta como un intercambio simbólico. Claro, porque este que peca intercambia su pecado, ¿cierto? Con este que viene a ser la víctima, como habitualmente usted encontrará en la Reina Valera 1960, que lo traduce como palabra la víctima del sacrificio. Vale decir, es simbólico en el rito sacrificial. Por eso, cuando nosotros definimos el sacrificio, encontramos que el Cordero de la Pascua en Egipto, en los tiempos de Moisés, señaliza este intercambio. Cuando vemos lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 27, que dice así: y ustedes contestarán, habla Moisés, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestra familia. Cuando Moisés terminó de hablar,
todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Adoraron en este caso a Dios, ya ves. El ejemplo del Cordero de Pascua es uno de los ejemplos más visibles y primeros ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo se realiza un intercambio, cómo el sacrificio tiene idea de intercambio, porque claro, el ángel destructor, que va a arrasar la tierra de Egipto y va a destruir a los primogénitos, tanto de animales como de ser humano, la única manera de evitar que ese ángel ataque, en este caso a mi familia, y así lo deja el texto de Éxodo explícito, es que este cordero, ¿cierto?, sea sacrificado con su sangre, se mancha o se pinta el marco de la puerta y así este ángel destructor no entraría a la casa. Entonces, este cordero viene a ser un símbolo de intercambio importantísimo para preservar la vida de los hebreos y futuros israelitas y judíos. Continuamos con las definiciones de los sacrificios. Pero sobre esto, al decir sobre la definición, y lo que ya hablamos, me gustaría sembrarle la siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre el simbolismo, porque finalmente es un simbolismo, de la idea del intercambio en el sacrificio y Jesús? Les voy a dar un ejemplo. Como vemos que el sacrificio tiene una función de intercambio. Consideremos a Abraham, ¿cierto? Abraham va a presentar a Isaac a sacrificio, porque se lo pidió Jehová, ¿cierto? Y en ese lapso, cuando Abraham está a punto de, con el cuchillo, hacer un sacrificio vivo a Abraham, lo detiene. En esto encuentran una cabrita, y esta cabrita viene a ser, un carnero, y este carnero viene a ser sacrificado en lugar de Isaac. Vale decir, se genera un intercambio. Por la vida de Isaac, pasa a tomar la vida del carnero. Ahora, esta idea de intercambio que está, por ejemplo, en Abraham, que ya lo vimos en la Pascua con estos corderos que pintan el marco de la puerta de los hebreos en Egipto, de qué manera toda esa idea de intercambio que se ve una y otra vez en el sacrificio tiene relación con Jesús. Y en esto les cedo la palabra para que algunos, si desea abrir su micrófono, aparte que esto es del Nuevo Testamento, algo más familiar para nosotros. Adelante, mi hermana Julia. Julia iba a decir algo. Sí, yo pensé que iba a hablar nuestra hermana Julia porque le escuché justo decir algo. ¿Sí? Esa sangre en el dintel de la puerta representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Que se dio como cordero inmolado en la cruz del Calvario. Jesucristo, efectivamente. Sí. Amén, amén. Como bien dice nuestra hermana Julia. Mi hermana, perdón, disculpe, hermana Alicia, adelante. Sí, yo iba a decir que los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento anunciaban de Cristo Jesús. Y de hecho, todos los grandes acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, todo era anunciando lo que le iba a pasar a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Claro. Mi hermana Marta, adelante. Sí, yo, ¿se oye? Sí. ¿Escucha? ¿Escucha Sí, bien? no, esto me recuerda la historia de Agar, cuando ella protege a aquellos que iban para la tierra. Entonces, a cambio de eso, pues ella le dice pues que proteja a su familia. Y después de esto ocurre pues que Jesús realmente, o sea, se cumplió esa promesa que ella le había pedido de que protegiera a su familia. Y ahí Agar pues pues sigue como te digo, pertenece a la familia de Jesús, como decimos. Hay distintas formas de entender a Jesús. Finalmente, la idea, y como bien la han planteado cada uno de ustedes con distintos ejemplos, es que desde el Antiguo Testamento, y puntualmente lo que estamos tratando ahora, que es los sacrificios, nosotros podemos encontrar como la idea, por ejemplo, de la inmolación, la idea de las promesas de cuidado hacia las familias,
La idea de la prefiguración, como lo plantea la Reforma, se ve prefigurada desde el Antiguo Testamento, los sacrificios, y alcanzan a Jesús. Por ejemplo, en Jesús encontramos el cumplimiento perfecto del sacrificio en su comprensión de intercambio. Cuando Pablo nos señala cómo Jesús en su obra salvífica es maldito para redimirnos de la maldición de la ley. Y dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada a la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Entonces, si la ley a mí me señalaba como maldito, porque evidentemente no podía cumplir los estatutos de la ley y me hacía pecador, al incumplir en uno, pecaba en todo, alguien debía llevar en sí mismo esa carga de maldición. Entonces ahí entra el intercambio del sacrificio. La maldición pasa del ser humano y se transfiere, en este caso, al cordero inmolado, como señalaron, al que viene a resguardar a la familia, en él, y al que está prefigurado desde el Antiguo Testamento, que es Jesús, y en él se cumple esa maldición. Y a nosotros nos libra de aquello. Así que es muy importante este intercambio del sacrificio. Claro, y así lo vamos a ver más adelante en todos los sacrificios que se nos presentan. Por eso, tenemos que clasificar los sacrificios. Tenemos una imagen a modo de ilustración de un cordero, sumo sacerdote y unos levitas. Los sacrificios los vamos a clasificar de la siguiente manera. Tenemos, en primer lugar, los holocaustos. En segundo, tenemos las ofrendas vegetales. En tercero, tenemos los sacrificios de comunión. En cuarto lugar, tenemos los sacrificios de purificación. Y en quinto lugar, tenemos los sacrificios de reparación. Debo hacer una aclaración en esto. En sexto lugar, deberían, o al menos debería abordar los sacrificios de consagración, pero no quise abordarlos con ustedes porque se extendería demasiado la sesión, así que igual lo invito a que lean los textos asociados a la clase, porque ahí se trata, sobre todo, en el de Pablo Hoff y en el de Félix García López, se trata sobre las ofrendas, que la palabra sacrificio del hebreo korban significa ofrenda o sacrificio, sobre los sacrificios de consagración, para que lo lean después de manera devocional y le ayuda bastante. A modo de ilustración, para que ustedes también lo consideren, tenemos los animales que habitualmente se ocupan para el sacrificio. Tenemos un cordero, un macho cabrío, un cabrito, tenemos avecillas como tórtolas, por ejemplo, novillo, tenemos carnero, vaca roja, buey, cordero y novillo. Lo que le falta a esta imagen es los toros, por si acaso. Eso aparece en Levítico capítulo 9, verso 4. Los toros también son animales que se sacrifican. Levítico capítulo 9, verso 4. La foto no lo tiene y yo no quise adaptarle y ponerlo, pero los toros están dentro de los animales que se sacrifican. Continuamos. Holocaustos. Una característica principal de los holocaustos, vale decir el sacrificio de tipo holocausto, es que la vida de esta víctima, de este animal que era sacrificada, se quemaba íntegramente en el altar. Este altar de los cuernos, esta víctima era puesta en él y se quemaba íntegramente. El holocausto. Sí, totalmente. La víctima, vale decir este animal que era sacrificado en el altar, tenía que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, tenía que ser perfecto. Y en su estado de salud tenía que ser óptimo. Tengan mención que los libros que vienen con los profetas del segundo templo, nosotros tenemos consideración de aquellos, por ejemplo, en el diálogo que tiene Ageo con el pueblo, cuando le hace mención de cómo el pueblo empieza a llevar sacrificios de mala categoría en cuanto a salud y que no son perfectos delante de Dios, y eso se lo menciona Ageo al pueblo judío después de la diáspora, o después de la esclavitud. Las víctimas podían ser de ganado mayor, es decir, de vacuno, ya vimos la foto anterior, ahí están todos los ejemplos, o de ganado menor, o sea, abejuno. Y en casos especiales, y estos son los casos especiales, en cuanto a motivos de pobreza, siempre en cuanto a pobreza, y eso es lo hermoso que ustedes tienen que relacionar, porque Dios tiene cuidado con los pobres incluso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En caso de que esta persona era pobre, si yo era pobre y no podía pagar, por ejemplo, por un buey, por un toro, etc., yo podía ofrecer tórtolas o palomas. Eso está en Levítico capítulo 5, verso 7. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la soberanía de Dios, Él hace una mención muy hermosa sobre esto. Dice: vosotros sabéis que con un cuarto se puede comprar 2 tórtolas.
Más con todo esto, ninguna de ellas cae del suelo sin vuestro Padre. Entonces, las tórtolas, como se comercializaban en el templo ya en los tiempos de Jesús, eran de fácil acceso. Un cuadrante, dice la versión Reina Valera, en ese capítulo en Mateo. Habla de que un cuadrante yo puedo comprar 2 tórtolas para el sacrificio. Para referirse al holocausto, se va a ocupar la palabra en hebreo olá. Y esta palabra nosotros la entendemos como subir o lo que sube. Vale decir que esto que se está quemando sube hacia la presencia de Dios. Es por eso que esto que sube, que nosotros vemos como humo, es un olor a su vez, se llamará o se entenderá como el famoso olor grato, propiamente tal del holocausto, mis hermanos y mis hermanas. Y sobre el holocausto, nuestro hermano Pablo Hoff, principalmente sobre la idea del olor grato, nos dice lo siguiente, página 172. De modo que la expresión olor grato a Jehová es la manera humana de decir que Dios se agrada de la ofrenda, va a decir de este sacrificio que se le está dando. Tal vez el apóstol Pablo aludía al holocausto cuando exhortaba a los creyentes a que presentaran su cuerpo en sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, verso 1. Al igual que el holocausto, cuando el creyente se consagra entera y gustosamente al Señor, el fuego divino transforma su ser a fin de que suba al cielo el aroma de su sacrificio. Amén. Eso es lo que aporta nuestro hermano Pablo Hoff con respecto a este tema del olor grato y cómo yo puedo encontrar relación con el Nuevo Testamento. Y sobre lo mismo, si nuestro hermano Pablo Hoff ya nos dio un ejemplo sobre, por ejemplo, la idea de sacrificar tu cuerpo, cuando dice en Romanos, sabemos que es muy simbólico lo que dice Pablo, pero poner vuestro cuerpo en sacrificio para Dios por medio de Jesús, dice Pablo en Romanos, ¿qué se nos puede ocurrir a nosotros? Y en esto cedo la opinión, en relación a la idea de el olor grato como concepto y Jesús. ¿En qué se relacionan? Fuera de lo que ya dijo nuestro hermano Pablo Hoff, que es como modo de ilustración. ¿En qué ustedes creen que se podría relacionar aparte de lo que ya se dijo anteriormente? Esto de olor grato y Jesús. Se encuentra entre la concepción de los gratos. Pues que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. ¿Ya? Es que no lo escuché la primera parte de mi hermana Julia, disculpe, no. Que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Amén. Sin mancha. Sin mancha. Amén. Incluso... Sí, adelante, mi hermana Marta. Bueno, entendiendo yo la pregunta, es que me recuerdo cuando la mujer vertió el perfume y pues se decía que era olor grato cuando vertió el perfume en los pies de Jesús. Sí. O sea, estoy ofrenda grata. Profesor, dígame. No sé por qué olor grato, porque quemar un toro, quemar un animal en una hoguera, eso no es ningún olor grato, eso es un olor desagradable. Pero es término espiritual, ¿no? Claro. Mire, mi hermana Julia... Espiritualmente Mire, lo que dice nuestra hermana Julia tiene mucha razón, a la vez de lo que pregunta nuestra hermana Elizabeth, y bueno, ella tiene respuesta claramente a lo que dice, porque es verdad. Cuando yo quemo un animal no genera un olor grato. O sea, lo menos que voy a tener yo un olor grato, pero esto tiene una dimensión espiritual. Y después pero como cristiano, espiritual, correcto. Claro, tiene una dimensión muy espiritual. Cuando ustedes lean libros, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, de Oxford, que allá se enseña teología, ustedes van a escuchar la palabra que ellos hablan de mística, no hablan espiritual, ellos hablan de la mística, ya. El mundo místico lo dicen ellos. Entonces, para la concepción antigua, en el Antiguo Oriente, y esto en general, porque a pesar que los judíos sacrifican animales, los otros pueblos también sacrifican animales para sus dioses, y la diferencia es que los judíos no sacrifican niños, como me estoy saliendo un poco, pero para que tengan una idea. Nosotros tenemos una deidad en Canaán que se llama Moloch, la cual, y ustedes la van a escuchar mucho, sobre todo en 1 Samuel, se nombra bastante, la cual se le sacrificaban niños. Esta deidad
no sé si ven mis manos en la pantalla, tiene los brazos así. Y al niño se le coloca en los brazos, se le abre acá donde hay fuego, no se sabe exactamente a qué temperatura, se le hacía calentar el horno bastantes ocasiones, y por medio de las cadenas, la deidad tiraba al niño adentro y se quemaba. Y eso para ellos se consideraba, por ejemplo, olor grato para Moloch, por ejemplo. Entonces este tema de el olor grato circuncida todo alrededor de Israel, pero siempre en una dimensión espiritual. Ellos lo entendían así. Pero nosotros en Cristo ya tenemos una superación de la idea del olor grato. ¿A qué me refiero con esto, con superación? Es que ya no buscamos nosotros un sacrificio animal que provoque ese olor grato en Jesús, sino el cristiano, salvo por las obras de Jesús, es reconocido en Cristo simbólicamente como olor grato para Dios. Esto lo encontramos, sí, esto lo encontramos literalmente en 2 Corintios capítulo 2, 15 al 16, que dice así, yo los puse en versión Reina Valera, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Es también Jesús, Él en su obra, simbólicamente olor grato para Dios en su entrega sacrificial. Efesios capítulo 5, verso 2, donde dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta idea del olor grato que evidentemente, como señala nuestra hermana Elizabeth, en la situación que si yo prendo un animal, probablemente me va a caer el Greenpeace encima y me van a meter preso por maltrato animal, no genera ningún olor grato. Pero para los antiguos era un simbolismo precioso de cómo querer alabar a la deidad o simbolizar el precio por el simbolismo. Pero ya en Jesús nosotros ya no lo necesitamos, porque Jesús a nosotros nos hace olor grato, y Jesús en sí mismo, en lo que Él hizo en la cruz, Él se hace olor grato para Dios, por nosotros. Amén. Entonces somos olor grato y Jesús también es olor grato para Dios en su ofrenda y sacrificio. Para estas relaciones, mis hermanos y mis hermanas, les recomiendo, dentro de las posibilidades siempre, de tiempo, de todo lo demás, que ustedes, si pueden, en una librería cristiana, traten de ir a conseguirse lo que se llama una concordancia. ¿Por qué? Porque la concordancia yo busco una palabra que a mí me interese, supongamos, sacrificio. Yo la tengo. Claro, y me da todos los versículos que se relacionan en el sacrificio. Entonces, por ejemplo, con una predicación, si yo quiero tomar del Antiguo Testamento, tomemos la idea del olor grato. Y hablamos, y de repente voy a sacar todos estos versículos que hablan de Jesús, que son muchos. Yo tomo a modo 2 ejemplos de cómo Jesús se relaciona con el tema del olor grato. Así que son interesantes estas preguntas en el sentido que nos hacen también ver de qué manera se relacionan y a la vez nos aportan después para el devocional personal o la predicarle en la iglesia. Así que le agradezco sus intervenciones y finalmente Dios en su sacrificio es perfecto porque comprende todas las concepciones del sacrificio en sí mismo. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Dígame, hermana Juli, disculpe. Que hay una parte, creo que es en los Salmos, que dice que la muerte de los santos es agradable al Señor. ¿Tendrá eso una relación con el olor grato? Que la muerte de los santos es agradable al Señor, dice. Sí puede ser, habría que buscarlo etimológicamente, me refiero a las palabras en que originalmente está escrito, o sea, qué palabras se está ocupando. No sé si tendrá referencia exactamente a aquello, no recuerdo el texto, le mentiría en estos momentos mi hermana Julia si pudiera darle una certeza de que aquello se refiere a ese punto. Porque habla de olor, ¿cierto? Pero no se refiere a olor grato o a olor agradable. O fragante, por ejemplo, que son otras formas en las cuales la Biblia lo van traduciendo las distintas palabras que están en el texto. Voy a ver si la encuentro. Amén, mi hermana Julia. Mientras tanto, de todas maneras, mientras mi hermana Julia lo busca y después lo vemos, al final lo vamos a tomar en consideración, como otro ejemplo de holocausto, porque estamos hablando del holocausto en sí, hay una predicación que se repite mucho en la iglesia, que es el suceso de Elías con los sacerdotes de Baal, ¿cierto? Donde va al famoso monte Carmelo. En ese momento, Elías hace un holocausto.
Mi hermana Julia, adelante. Sí, el Salmo 116:15 dice: estimada a los ojos del Señor es su santo. ¿Salmo qué? Sus amados son muy preciosos para él. Salmo 116:15. 116:15. Sus amados son muy preciosos para él. 116:15. Yo lo voy a buscar acá. Salmos también, 116:15. Salmos 116. Sí. Yo lo tengo como ella lo dice. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Ya. En el mío dice: estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, la palabra en realidad al parecer está haciendo referencia a cómo la muerte de estos santos, en el contexto del Antiguo Testamento, porque el Salmo está hablando del Antiguo Testamento, vale decir, lo más cercano del Salmo son la comunidad israelita y judía, está hablando de cómo estos sufren y a la vez esto lo conmueve a Jehová. Y hay una palabra muy hermosa en esto, en Amós, no. Sí, Oseas, que habla cómo el corazón de Jehová se inflama ante su pueblo, porque no le quiere hacer lo mismo que Separín, que habla de ciudades que fueron destruidas por la Siria, y se inflama su corazón de misericordia por él. O sea, Dios bastante sensitivo y se presenta por los profetas bastante sensitivo con su pueblo. Pero no, ahí lamentablemente mi hermana Julia no. Yo lo vi en la Biblia del Oso. Disculpe, lo vi en la Biblia del Oso y la NBI recién, y me dan distintas traducciones, vale decir, no me hablan de olor o algo fragante. Ya, vamos a continuar. Fíjese, gracias. Profesor, Dígame. yo busqué ahí mismo donde dice como referencia el Salmo 72:14 y dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Salmo, disculpe, Sigue. 72. 72:14. Ya. Ya lo que más la opresión, la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Sí, lo que pasa es que ahí la palabra, ahora que lo estoy viendo, ahí la palabra vidas o sangre es la palabra en hebreo que nosotros conocemos como nefesh. Y esa palabra se traduce habitualmente como concepto humano. O sea, ¿a qué me refiero? Y con esto a lo mejor les va a sonar un poco inquietante. Para los hebreos no existe una dicotomía del ser humano. El humano no se divide. El humano es espíritu y es cuerpo. Pero para los griegos, y de ahí viene porque Pablo habla del alma constantemente, para los griegos existe el cuerpo, el alma y el espíritu. El alma es lo elevado del ser humano, y eso viene mucho con la filosofía aristotélica. Entonces, nosotros vamos a ver, cuando yo leo el texto en hebreo, usted encuentra, por ejemplo, que dice en Génesis que Abraham junto a muchos nefesh, muchas personas, y ahí nosotros vemos que la Biblia lo traduce como persona, salió camino de su caravana. Pero no es que esté hablando que ellos son almas como tal, o son vida, o son sangre. La palabra nefesh tiene muchas, a eso me refiero, la palabra nefesh tiene muchas acepciones. Se puede traducir como vida, como persona, como un ser total de la persona como tal. Así que, finalmente, redunda la misma idea que ya hemos planteado antes con el tema de esto de que cómo es precioso para Dios el tema de las personas y del sacrificio de estos sufren. Y cómo el valor en este caso del santo para Dios, en su aflicción e incluso en su muerte. Amén. Ya, vamos a avanzar, mi hermano y mi hermana, para continuar. Ahora vamos a continuar con el asunto de las ofrendas vegetales, o la ofrenda vegetal. A modo de ilustración tenemos ahora, en la actualidad, lo que sería una flor de harina.
aunque en los tiempos de los israelitas, y lo que se comercializaba también mucho en Egipto, que era la flor de harina, que nosotros encontramos demasiado en el Antiguo Testamento repetida, era menos refinada, vale decir, era más oscura, a modo de dato. En el Levítico, el término que se ocupa habitualmente en mayores ocasiones para referirse al tema de la ofrenda vegetal es el término, miná o minjá. Si yo esa G la pronuncio como la pronunciaría un hebreo, esa H yo la pronuncio como J. Minjá, la pronuncian ellos. Minjá. En su campo semántico, cuando yo hablo de campo semántico, era lo que yo le explicaba de Nefesh, porque la semántica es el estudio de las palabras y cómo tienen distintas significancias según el contexto que yo lo ocupe. En el campo semántico del minjá, yo puedo concluir, y se concluye que esta tiene como acepción la significancia de don o regalo. Vale decir que la ofrenda vegetal en sí es un don y un regalo. Por eso, sobre este tema de que la ofrenda vegetal es un don y un regalo, nuestro hermano Pablo Hoff nos aporta esta pequeña oración y dice: la consagración de los frutos, refiriéndose a los frutos que nosotros sacamos de la tierra, no específicamente frutas, sino que al fruto como idea de algo que yo obtengo, es de la labor humana hacia Dios. El Pentateuco, página 173. O sea, independientemente que el cristiano, en este caso el hebreo o el israelita, tiene la concepción de que, como dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el hebreo de todas maneras en su ofrenda vegetal, él saca algo que él obtuvo muy a lo que nos plantea Abel, a lo que nos plantea Caín, aunque Caín nos saca lo mejor, pero saca del fruto de la tierra y lo ofrenda a Dios, de este trabajo que él hizo en la tierra. Las ofrendas vegetales se podían dividir en tres tipos, mis hermanas y mis hermanas. Teníamos las crudas, como dice su palabra, tan crudas. Tenemos las cocidas, y en última instancia tenemos las que nosotros conocemos como las ofrendas de tipo primicias. Y la particularidad es que de todas estas ofrendas, las crudas, las cocidas y las primicias, solamente las crudas y las cocidas recibía una parte del sacerdote. Cuando yo ofrendaba algo como primicia, para Jehová, para el Padre, para Dios o para Yahvé, esta era exclusivamente para Yahvé y se quemaba en el altar del incienso. Eso no lo pongo en la diapositiva, pero donde se quema esta ofrenda es en el altar del incienso. La ofrenda, y esto es muy importante porque esto alcanza al Nuevo Testamento, no se tiene que mezclar con levadura o miel cuando eran ofrecidas al altar. Si era para hacer un alimento y se le da al sacerdote, no había ningún problema. El sacerdote podía recibir esa ofrenda, pero no tenía que ir al altar. ¿Por qué? Porque la levadura y la miel genera en esta ofrenda vegetal fermentación y a la vez es símbolo de corrupción. Por eso nosotros encontramos a Jesús que le dice a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, ¿cierto? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso lo dice Pablo. Entonces, la levadura que ya se está hablando en Levítico es muy importante porque alcanza un simbolismo con Jesús y con los apóstoles. ¿Por qué? Porque fermenta esta ofrenda. Si la ofrenda es dedicada para Dios y esa ofrenda se fermenta con algo que no debería llevar, se vuelve corrupta y ya no cumple su función. Por eso Jesús habla de que no tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los escribas, y después Pablo habla que con poco levadura se leva toda la masa. Es lo que dice Pablo, si no me falla la memoria, en 2 Corintios. Continuamos. Ahora pasamos a los sacrificios de comunión. A modo de ejemplo, un buey. Son conocidos en el hebreo como Seba Selamim. Esta palabra, que nosotros encontramos, estas dos palabras en realidad, Seba Selamim, tienen dos posibilidades de significancia. Y esto es importante porque el sacrificio de comunión abarca bastante en amplitud de significancia. Primero, se entiende, y ustedes lo leerán, por ejemplo, en el libro Pablo Hoff, que no le llama sacrificio de comunión, sino le llama sacrificios de paz. ¿Por qué? Porque la palabra se va, específicamente la palabra selamim, él entiende que se translitera de la palabra hebrea Salom. Yo lo estoy traduciendo al español, pero en realidad si yo lo pronunciara con un hebreo diría Shalom, que es paz. ¿Cierto? Espérenme un poquito, mi hermana.
mis hermanos. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Qué estamos? Ya. Entonces, como primera indicio de este sacrificio, el Seba Selamín, entendemos que se puede significar como sacrificio de paz. Pero también, en relación a una palabra del acadio, una palabra acadia que significa salim, puede significar sacrificio de alianza, porque la palabra salim significa alianza. Y el acadio es un lenguaje de Mesopotamia. El acadio es un lenguaje de Mesopotamia, como vimos en las clases de la historia de Abraham, y entendimos que ellos habitaron en un tiempo ahí. Las víctimas en este sacrificio de comunión, sacrificio de paz o sacrificio de alianza, como en las tres maneras es correcto entenderlo, eran habitualmente del ganado vacuno, vale decir, o del ovino, o a su vez podían ser una cabra. Acá ya podría se ser perfecto, y perfecto, como dice aquí la palabra. ¿Ah? No, perfecto. No se entendía en ese grado de la perfección. Al menos el sacrificio de la comunión. La función de este sacrificio, o sea, como función principal del sacrificio de la comunión, era que facilitaba, como bien dice la palabra, la comunión entre Yahvé y su pueblo, o Jehová y su pueblo. ¿Por qué? Porque se entiende de base, como tiene por esencia ser expiatorio, expía un pecado, que algo ocurre entre medio. Esto se hace evidente de esta idea de la comunión, de la paz y de la alianza que se ve en este sacrificio cuando nosotros contratamos como el oferente, vale decir, yo, el hermano Ian, lleva ese buey y lo presenta en este caso a Yahvé. En esa presentación se deja de constatado que una parte del sacrificio de la víctima es ofrecida, más la otra parte queda con el oferente, vale decir, queda conmigo que yo ofrezco el buey. Entonces, a la vez que, esto es muy simbólico, mi hermano y mi hermana, a la vez que Yahvé está degustando el sacrificio, el olor grato, también yo como oferente estoy a la vez teniendo esa comunión porque me estoy alimentando de una porción de este animal que es sacrificado. Y ahí se simboliza esta comunión entre el que ofrenda y en este caso Dios, Yahvé o Jehová. Ahora, a modo de consulta, ¿de qué manera nosotros podemos creer que Jesús se encuentra representado, pero solamente en la idea de sacrificio de paz? ¿Cómo creen que Jesús se encuentra o se puede encontrar representado en el tema del sacrificio de paz, que es el sacrificio de comunión finalmente, o sacrificio de alianza? ¿Cómo ustedes creen que se puede encontrar Jesús relacionado con el tema o la idea de tener un sacrificio de paz? El mismo es la paz. Sí. Iba a decir, sí, el Dios del sábado, ¿no? El Dios del sábado, el sábado, Sí, como la perfecta paz. sí, el sábado, hay una acepción de la palabra shalom que significa plenitud, paz o tranquilidad. Así que está bien, sí. Como Dios que plantea el descanso, la plenitud y la paz para el que está descansando en él. Exacto. Cuando nosotros podemos hablar de sacrificio de paz, nosotros podemos también concluir lo siguiente. En este caso, la propuesta que siempre se le entrega. En Jesús, el sacrificio de paz consuma eficazmente la comunión perdida con Dios. Porque hay una comunión perdida con Dios, ¿cierto? Hay un pecado que genera una separación entre el hombre y Dios. Eso le pasa a Israel, le pasa a la humanidad en Génesis y se evidencia en el Nuevo Testamento también, porque por eso viene a rescatar a los perdidos. Él mismo dice, no vengo a buscar justos, sino vengo a buscar enfermos. Eso lo dice textualmente, lo encontramos, perdón, se me olvidó colocar el versículo en esta parte. Ya. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba.
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Entonces, Cristo es paz y en nuestra paz. En estos dos pueblos que Pablo está planteando, si no me falla la memoria, está en 1 Corintios, hace uno, vale decir, estamos viendo por un lado a los judíos, los escogidos, y vemos por otro lado a los gentiles o los griegos, como parece traducido en el Nuevo Testamento. En muchas ocasiones se habla de los griegos, judíos y griegos, ahí se está refiriendo a los gentiles, y este sacrificio derriba esa enemistad, hace una comunión. ¿Por qué? Porque esa enemistad nos separaba. ¿Por medio de qué? De la ley, como lo dice en el versículo 15, que con sus requisitos y sus mandamientos, vale decir, todo ese carácter normativo, nos imposibilitaba estar en Dios. Estamos enemistados con Dios. Esto lo hizo Jesús para que en sí mismo, en su ser, en su obra, estos dos pueblos fueran una nueva humanidad al hacer la paz. Y ahí se vuelve a reiterar esta idea de sacrificio de paz. Y a la vez se reitera la idea de comunión. ¿Dónde? Versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. De esta manera, la relación con Dios es restablecida y potenciada en Jesús. ¿Por qué es potenciada en Jesús? Porque ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. ¿Qué otro ejemplo más de potenciación de la relación que tenemos por medio de Dios con Jesús? Por ejemplo, la idea de que somos nación santa. Porque si antes nación santa era estar de acuerdo a un pacto según unas leyes, como estamos viendo ahora de manera lentamente, por Jesús ya no se necesita ese pacto configurado en normas para ser nación santa, sino que en Jesús somos nación santa. Por eso se potencia. Por eso cuando hablo de potencia, es que en Jesús eso se amplifica. Porque ya no es un pueblo, sino son muchos pueblos donde se hace un pueblo, una comunidad, vale decir, iglesia. Continuamos. Sacrificios de purificación. Estos sacrificios de purificación, me disculpan la administración de la animación, no sé qué pasó, conocidos en el hebreo por el término atat o hatat, son un término que suele traducirse por la palabra pecado o falta u ofensa también. Estos sacrificios de purificación tienen como principal función ser de carácter expiatorio, pero, y aquí está la especificación, sobre los que pecan involuntariamente. Cuando hablamos de involuntariamente, disculpe, mi hermana Julia quería hacer una pregunta, ¿cierto? No, disculpe, era que estaba leyendo eso. Ah, ya. Disculpe. No se preocupe, mi hermana Julia. Cuando hablamos de pecado involuntario, hablamos de la gente que hace algo sin darse cuenta o que no tiene la conciencia precisa de lo que está haciendo pecado. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento tenemos sobre los que comen carne ofrecida a los dioses. Pablo hace un ejemplo en Romanos de esto, ¿cierto? Y dice que si tu conciencia no te acusa de que esa carne ha sido ofrecida a los dioses, come, porque tu conciencia no te acusa. Ahora, si tu conciencia te acusa, ¿cierto?, de lo que tú estás haciendo es pecado, o es malo, o ofenda a Dios, porque la idea de pecado, a ver, pecado significa ofensa, perder el blanco, desviar el camino, según el hebreo. O sea, no tiene una acepción de ser pecado. La amplitud es gigantesca de la idea de pecado. Entonces, yo pierdo el blanco, estoy pecando. Yo no sé hacer lo bueno, estoy pecando, como dice en Santiago, ¿cierto? Entonces, el pecado es muy amplio. Por lo cual, si yo como algo sacrificado a los dioses y me consta que es así, estoy pecando. Estoy cometiendo una falta, una ofensa a Dios. Y para eso, en los tiempos de los hebreos, existía el sacrificio de purificación, pero solo para el pecado involuntario. En este ritual expiatorio hay porque todos los rituales tienen su particularidad. Prácticamente se sacrifica una víctima, como ya lo vamos repitiendo, pero todos tienen una particularidad. Y la particularidad muy importante de este sacrificio de purificación, que nosotros lo vemos en el Yom Kippur, por ejemplo, es que se le coloca la mano en la cabeza de la víctima.
Yo si presentaba un cordero, el sacerdote, yo tenía que poner la mano en la cabeza de la víctima y aparte debía degollarlo yo, como sacrificio de purificación. Ahora, los sacrificios de purificación van a variar según el cargo de la persona o el rango social de la persona. Y en esto el profesor Félix García López nos ayuda con la imagen que salió antes, pero está a su derecha, que es que, por ejemplo, el sacerdote como tal, un sacerdote ungido, tenía que hacer un sacrificio particular. La comunidad israelita tenía que hacer un sacrificio en particular expiatorio, no de un animal como tal, sino que tenía que hacer una práctica como tal. Si la comunidad pecaba, tenía que hacer un sacrificio de purificación. Los jefes también, las personas del pueblo, etcétera, los casos especiales, los pobres y los muy pobres. Tenían que hacer este sacrificio de purificación y variaba específicamente según el rango de esta persona. Continuamos. Sacrificios de reparación. Estos provienen del hebreo asam. Este hebreo, o esta palabra en hebreo, perdón, o este hebraísmo, significa quien se hace culpable o se puede traducir como el que comete una ofensa. Este ritual, como todos los que ya hemos visto, tiene una esencia expiatoria. ¿Por qué? Porque va a expiar un pecado. O sea, esta víctima que está entre medio o que se interpone en el juicio de Dios por romper la falta, en este caso el hebreo, el judío o el israelita, esta víctima recibe la consecuencia de ese pecado y la paga por su vida, con su vida. Hay una peculiaridad en el sacrificio de reparación y se encuentra el que el culpable, además de dar este sacrificio a Yahvé, a Jehová, por medio del sacerdote, él debe restituir obligatoriamente, pongan mención mucho a esto, él obligatoriamente debe restituir con alguna multa o recargo su ofensa. Y ese recargo lo asume la persona que ha sido ofendida, vale decir, el que recibe este pecado, se puede decir. Por ejemplo, ¿qué pecado señala Levítico? Habla el Levítico sobre que yo no debo entrar en la casa de mi prójimo si él no la habita. Habla que yo no debo secuestrar a mi prójimo. Eso dice textual, el libro Levítico. También habla de que yo no debo tomar cosas de mi prójimo cuando él se encuentra en guerra. Entonces, yo, si era detectado en esa falta, por ejemplo, pagaba mi sacrificio de reparación, pero a la vez que yo le hacía una ofensa, podía sobre mí echar una carga más. Y esa era una multa de recargo que habitualmente solía ser económica o a nivel de vegetal o de algún animal que se entregaba por parte del oferente. Todo esto queda registrado en presencia del sacerdote y la comunidad. En su esencia, porque todos los sacrificios tienen una esencia, el de paz, el de comunión, el de holocausto, todos los sacrificios tienen una esencia y quieren apuntar a algo. O el vegetal que tiene la representación de cómo yo doy algo del trabajo de la tierra hacia Dios. En su esencia, este sacrificio de reparación lo que trata de buscar es formar una idea de justicia social, lo más cercano que hablan hoy en día. Eso busca, que si alguien comete un delito o una falta, alguien tiene que hacer un proceso de reparación ante el afectado y ante Dios, porque Dios parte de la comunidad y es afectado por nuestras faltas. Esto, a la vez, establece... Sí. Que la ley actual habla sobre eso. Si, por ejemplo, un ladrón invade una casa sola, la multaría, o sea, la condena sería 20 años de prisión. La sentencia. Sí, la sentencia. Por ejemplo, invade, va a robar a una casa donde hay una familia dentro, o hay una persona, son 100 años de cárcel. O sea, que la ley de hoy en día, tiene mucho que ver en muchas cosas con la ley esa de reparar el daño. Exacto. Aún hasta hoy. Hay un filósofo cristiano que se llama Win Lane Cray.
no sé si pronuncio bien, Lane, no sé si es Lane o Laine, él tiene una exposición muy hermosa que habla sobre la idea de cómo las leyes judío-cristianas, vale decir, todo lo que el Antiguo Testamento y el cristianismo después amplió a ellos como comunidad, tiene una repercusión en nuestras sociedades occidentales. ¿Por qué decimos, nosotros hablamos de sociedades occidentales? Porque somos sociedades que principalmente fueron influenciadas por el cristianismo. Y por eso en nuestras leyes vemos mucho esta idea de no matar, de que si yo, por ejemplo en Chile, mi país, según la gravedad de mi delito, yo incluso el juez puede dictaminar que yo deba hacer una reparación económica con este que sufrió el percance de mi delito. Y eso yo sé que en casi todos los países del occidente es así. Incluso imagínense, esto está, cuando hablo ontológico hablo del ser del humano que Dios lo insertó en el ser del humano, que las tribus que no conocen la Biblia y que no practican la fe ni nada por el estilo, ellos castigan también el robo de alguien. Incluso al castigo del robo asumen ciertas consecuencias de prácticas que ellos tienen que hacer a modo de reparación con quien le robaron. En este caso, tiene una consecuencia porque le roban a la comunidad donde ellos viven, y tiene una consecuencia que tienen que responder antes que le robaron. Y esto viene mucho más atrás, nosotros lo encontramos ya en el Levítico, en toda esta idea del sacrificio de reparación. Y el sacrificio es una manera que yo le pedía perdón a Dios, pero a la vez también debía hacer un acto, siempre y cuando esta persona lo quisiera, esta persona que yo ofendo, de ahí viene la palabra asam, de quien yo estoy cometiendo una ofensa, siempre y cuando él lo quisiera, él podía sumar a mi sacrificio el que yo le tuviera que pagar algo. Y esto es muy importante porque potencia la idea de responsabilidad con Dios. O sea, yo estoy en alianza con Dios, pero yo soy responsable ante Dios. Y Dios me va a hacer responsable de los actos que yo haga. Y en eso está el sacrificio de reparación, para que yo sea responsable ante mi prójimo, ante Dios, para que la idea de justicia sea presente en el pueblo. Se vea la transformación y de pedir perdón de la persona, esa acción. Imagínense. Del daño que haya hecho, así va a ser la multa, porque cuando yo digo que si por ejemplo invade una casa donde hay personas, una, dos, tres, dependiendo del daño que le cause, ¿verdad? Porque si una persona entra, por ejemplo, en una casa a sabiendas de que hay personas adentro, ya se agrava, ¿verdad? El delito. Y entonces la responsabilidad, como usted dice, es mayor. Eso se da mucho. Es un agravante. Sería un agravante. Un agravante cuando uno hace como de jurado. Claro. Que ellos te explican cómo son las sentencias y te hacen la pregunta que si, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Benita, porque es importante. A mí me tocó ser jurado con una persona que conocía a un muchacho, entró a la casa de él, lo mató, ocultó el delito, le puso una alfombra, tapó todo y pues iba a ser juzgado. Entonces te hacen la pregunta que si se hace la pregunta de que si lo perdonarían para que todo el jurado se pusiera de acuerdo, si se podía perdonar en el caso de cuando uno entrevistan a uno como posible jurado, te hacen la pregunta, ¿qué harías tú si, por ejemplo, en un caso como el caso del joven ese, que intencionalmente se metió, mató a su amigo, lo escondió y ocultó todo a sabiendas de que el muchacho ya estaba, o sea, premeditadamente? Pues la agravante o el daño causado va a ser, la sentencia va a ser de acuerdo al daño causado. Esto es como él dice, la responsabilidad ante Dios, si va de menor a mayor. Yo me imagino, ¿verdad? Analizando lo que usted dice con relación a la falta, pues me imagino pues que hoy en día, como usted dijo anteriormente, nuestras leyes se basan en leyes cristianas. Desgraciadamente, el nuevo orden que estamos comenzando a vivir va a eliminar totalmente la palabra de Dios como base para la justicia. Y me estaba diciendo mi hijo que ya en Los Ángeles, donde él vive,
todos esos delitos, por ejemplo, de personas que cometen delitos sexuales y todo eso, que los iban a sacar todo, y los que estaban en las cárceles los iban a declarar libres porque eran delitos que se tardaba mucho en investigar y que el gobierno gastaba demasiado dinero en eso. Lamentablemente, el nuevo ley que comenzamos a vivir desde hoy en día, esto no va a tomar en cuenta realmente la palabra de Dios. No se quieren meter en eso. Sí, la idea hoy de los gobiernos, a diferencia de lo del Antiguo Testamento y como nosotros vimos en las clases anteriores, esto de la teocracia, de que Dios gobierna un pueblo y no los hombres gobiernan, el hombre cada vez, hoy en la actualidad se trata de alejar de esto. Pero, como dice bien Wayne Linian Craig, es evidente que nuestras leyes tienen influencia del Antiguo Testamento, de Jesús y todo lo demás. Por eso existe, por ejemplo, nosotros encontramos la mayoría de los códigos penales de Sudamérica, pues no puedo hablar de Europa, que no los conozco algunas cosas, pero sé que la mayoría de los códigos penales en Sudamérica, al menos, o de habla hispana, se realiza lo que se llama, no es perdonazo, tiene otra palabra, que yo hago conducta, se dice acá en Chile, y yo recibo un beneficio de mi condena, y puedo salir antes, una idea de perdón, porque finalmente, por ejemplo, la cárcel en nuestra cultura occidental no tiene la idea de castigar y la otra palabra sería definirlo como castigo sería beneficio, no beneficio. No. La idea de la cárcel es el insertar a las personas nuevamente en la sociedad. Las cárceles no se crean solamente para la idea de castigo, claro, hay una rehabilitar a las personas, apartar para rehabilitar, entre comillas, y entre eso comillas. Claro, y eso nace de la idea misericordiosa del Antiguo Testamento. Exacto. O sea, ya no hay justicia por. Claro, ya no es justicia por simplemente quitar la vida, sino, o sea, pagar ojo por ojo, diente por diente, sino que en Jesús, y eso habla, por ejemplo, de ambos, misericordia quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y Jesús ocupa ese versículo para hablar a los fariseos cuando le quiere enseñar las faltas, en este caso, de sus discípulos. O sea, Dios se deleita en sus misericordias. Jeremías tiene un versículo muy hermoso y se nombra en las reuniones que habla que las misericordias de Jehová son nuevas hechas cada mañana. Entonces, en Lamentaciones, para ser más exacto, aparece ese versículo. Entonces, Jehová así se deleita en la misericordia. Eso no anula su carácter justo. Por eso está el sacrificio de reparación, por ejemplo. Una manera en la cual Dios también hace prevalecer su justicia. Nosotros no debemos tampoco ignorar aquello, porque el pueblo clama por justicia también. Eso aparece en el libro de Proverbios. El pueblo clama por la justicia y por la verdad. De esta idea del sacrificio de reparación, hay un ejemplo muy hermoso de David, cuando él se acuesta con Betsabé, ¿cierto? Él va al profeta Natán y le habla de una persona que tiene una pura oveja, ¿cierto? Y que la quiere, la cuide, todo lo demás. En cambio, un hombre rico, aprovechador, cuando recibe visita, toma la oveja de este hombre pobre que no tiene cómo defenderse y la sacrifica y la ofrece. Y cuando David escucha esta historia, dice, ¡oh, qué terrible esto! Ciertamente el tal debe morir. Y él añade, lo tengo acá, en el versículo 6, dice, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión de él. O sea, ya David, y se entiende así, él debe dar una reparación por el daño que provocó. Pero curiosamente para Natán, ese hombre que robó esa oveja, a ese único, era David. Y no tuvo compasión. Así que esta idea de la reparación, de que yo debo dar algo más, incluso lo tenemos en el Nuevo Testamento, porque a nosotros se nos llama que cuando nosotros hemos cometido una falta, o entendemos que nuestro prójimo ha cometido una falta con él, que nosotros hablemos con él. Nosotros llevemos las cuestiones a un diálogo y podamos alcanzar esta reparación. Así que, mis hermanos y mis hermanas, ya llegando la hora de cierre de la sesión del día de hoy y haciéndoles presente lo que vamos a tratar la próxima sesión, vamos a empezar ya a hablar de las festividades, de la solemnidad, vale decir, estas fiestas solemnes que lo habla Levítico, y ahí ya tenemos más fiestas que las que vimos en Éxodo.
¿Se acuerdan que en Éxodo tuvimos 3 fiestas, cierto? Pascua, de siembra y de cosecha. No aparecen más fiestas en Éxodo, pero como el libro de Levítico desea centralizar el culto, ¿vale? Es decir, ordenarlo, sistematizarlo y darle buen provecho a esto, empiezan a aparecer más fiestas. Y por eso tenemos un largo decálogo de fiestas levíticos. Por ejemplo, tenemos como muestra la imagen la fiesta de los tabernáculos, o en hebreo, Sukkot. Así que la próxima sesión del día viernes vamos a hablar de la fiesta, vamos a ver a Jesús en la fiesta y vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones de todo lo que hemos tratado.